todos, esta es la Sociedad Casi Literaria, un espacio en el que hablamos de libros. No somos autoridad en el tema, solo un grupo de lectoras obsesivas. Ay, se me olvidó que teníamos que presentarnos. ¿Cami? ¿Aló? ¡Ah, qué tonta! Yo no soy Cami. Yo no quiero ser Cami hoy día. Yo ya no quiero ser Cami. Soy Patricia. Ay, con razón la Katy me miraba con miedo, así como... Te veía muy relajada. Dale. Yo soy Cami y escribo en galatnor.cl. Yo soy Kate y escribo en un Instagram y un blog llamado Once Upon a Fairywood. Yo soy Nati y también escribo en galandor.cl. El capítulo de hoy se llama Destripando un libro, personajes femeninos, y es el inicio de una nueva serie de capítulos que tenemos planeados, en los que, como su nombre lo dice, la idea es ir destripando aspectos específicos de los libros para ir analizando en conjunto. Sabemos que existen más que dos identidades de género, más que solo femenino y masculino, pero quisimos dividirlo así porque es lo que más se encuentra, es donde más encontramos como personajes para poder comentar y destacar, y no nos sentíamos lo suficientemente preparadas para hacer un capítulo especial de personajes no binarios, porque en realidad no hay tantos, hay en la literatura, pero no tantos como para que nosotros pudiéramos dedicar un capítulo solo a eso, o nosotras no hemos leído tantos para dedicarles un capítulo. Aún así, les quisimos hacer una lista con distintos libros que tienen personajes no binarios que a nosotros nos gustaron mucho. Como un ya favorito de este podcast, Hecha de Estrellas, de Ashley Herrick Blake, con el personaje de Charlie. También está Una magia más oscura, de Bichua, Laila Barr. También está Magnus Chase y los dioses nórdicos de Rick Riordan, que tiene a Alex Fierro. En El príncipe y la modista, de Jen Wang, está Sebastián. En Nightshine, de Tessa Grayton, está Kirin. En los libros de Iris Helen podemos encontrar una variedad de personajes que no tienen las clasificaciones como estandarizadas por el mundo. Entonces, por ejemplo, en El orgullo del dragón tenemos a Via. En Mooncakes, de Susan Walker, está Tam Lang. Y en El Kiko de Oro, de Abigail Tartelin, tenemos a Max. De todos modos, vamos a dejar la lista en la descripción de YouTube, no en la de Spotify, por si les interesa alguno de estos libros, que están todos muy recomendados por nosotras. Quisimos partir esta serie de Destripando un libro con los personajes femeninos porque es interesante la perspectiva de cómo ha cambiado el rol de una mujer a lo largo de la historia de la literatura, y quisimos analizarlo. Tenemos algunos libros clásicos y también centrarnos en libros más actuales, quizás juveniles, otros como thriller, porque la mujer siempre, como los roles establecidos, era ser la musa de inspiración, era ser la madre, la amante, la hija. En los primeros, las mujeres siempre se les obligó a caer dentro de esos roles muy estereotipados, y nos parece interesante analizar por qué siguen cayendo en esos roles, o analizar y destacar los personajes que ya no caen en esos roles. Hicimos una lista de personajes para mencionar, pero que se entiendan que hay muchos personajes femeninos que no están en esta lista y que igual nos gustan. La lista es como los personajes que nos marcaron, que nosotros dijimos, wow, este personaje se sale de su norma, o de verdad los recordamos con mucho cariño, porque nos ayudaron a ser lo que somos ahora. Es importante destacar que en general, claro, el rol de la mujer ha cambiado toda la sociedad. Al final, si lo pensamos, la literatura ha sido como un reflejo de lo que ha pasado en el mundo, especialmente en la sociedad occidental, porque es lo que más leemos claramente, pero a la vez como que la literatura tiene la característica de que a veces se adelanta a este como suceso que tiene la sociedad, y a veces se queda pegada en la parte que se queda como sin avanzar lo que ha avanzado la sociedad. Entonces, podemos verlo a través de los libros clásicos, como a través de los libros actuales, que de repente encontramos actitudes en libros actuales muy machistas, y hay otros libros que en verdad se destacan porque claramente tienen un rol totalmente diferente, y la mujer ha logrado como cambiar ese rol que se le veía anteriormente. Entonces, como que estamos destacando libros desde cierta forma clásicos que rompieron esquemas y que en verdad como que se adelantan en ese sentido a lo que la sociedad estaba viviendo. Y específicamente en los libros actuales tenemos como algunos libros que
a pesar de que mantener cierto rol, rompen también ese esquema de lo que se ve actualmente. Igual para nada, estos personajes de los que vamos a hablar son como ejemplares, así modelos a seguir, sino que fueron personajes femeninos que por una razón u otra, de verdad, fueron un suceso súper grande leerlas. Entonces al final el tema es como darle un poquito de amor a libros que nos parecieron súper interesantes por sus personajes femeninos que le dieron un toque distinto a una historia que podría haber sido simplemente regular si no hubiera sido por estos personajes femeninos que las convirtieron en algo más. También son personajes que de alguna forma te hacen replantearte tu propio rol o replantear lo que tú esperabas de personajes femeninos o cómo tú veías el rol de las mujeres. Por eso quisimos hacer esta lista con mucho amor a muchas mujeres literarias ficticias que se lo merecen. Hay que destacar también que no necesariamente son las protagonistas de los libros, sino que también pueden ser personajes secundarios o incluso que fueron nombrados de alguna manera en el libro y que no necesariamente tienen así como el papel predominante, pero sí hicieron un cambio interesante en la historia. Ok, vamos a partir con los libros más clásicos y tenemos a, perdón si pronuncio algún nombre mal, pero entiéndanse, Gonerilda y Regania, del Rey Lear, de Shakespeare, de 1605. ¿Por qué tengo estos dos personajes en la lista? Porque son malas, y son como, de verdad, malas. Son personajes que no son ese malo que se le tiende a dar así como, ay, mi esposo me engañó, ay, quiero hacerle daño a otra mujer. No, ellas tenían ambiciones muy claras, querían poder, y en Rey Lear se destaca mucho este contraste entre personajes muy buenos, que es la hija menor, versus Gonerilda y Regania. Y a mí me llamó mucho la atención que efectivamente fueran dos mujeres y fueran las villanas de una obra. También interesante con Lady Macbeth, del libro Macbeth de Shakespeare de 1623, porque acá es ella, si es que conoce la historia, la que influencia a su esposo para obtener más poder. Y lo lleva a cometer distintos actos terribles de asesinato con la intención de que su esposo tenga poder y al mismo tiempo ella obtenga ese poder. Seguimos avanzando, y otro personaje que nos gustaría destacar es Catherine Earnshaw, de Cumbres Borrascosas, de Emily Bronte, en 1847. ¿Qué es lo interesante de Catherine? Que es desagradable. Es un personaje, ¿verdad?, que no es difícil que te caiga bien, no empatizas con ella, como que no le dices, no te gustaría conversar con ella, no te gustaría estar en la misma pieza con ella, pero de lo mismo que hablamos al principio, de que las mujeres siempre éramos las musas, siempre éramos las buenas, las que somos las consideradas, llega Catherine y es desagradable, y es una mujer manipuladora, y que se compra la historia de ser la heroína de su propia historia. Para ella es su heroína. Y ella dice, no, es que ustedes no entienden el sacrificio de tener que aguantar a estas personas superficiales. Entonces es muy interesante una protagonista que se cree la propia heroína de su historia, pero es increíblemente manipuladora y es desagradable, tiene unos ataques como casi pataletas, pero dentro de los libros de esa época es raro encontrar una mujer que haga eso, y una mujer que se le permita hacer eso. Ok, y una de mis favoritas es Jane Eyre, de Charlotte Bronte, de 1847 también. ¿Qué es lo lindo de Jane? Por ejemplo, en contraste con Lizzie Bennet, de Orgullo y Prejuicio, que sigue siendo uno de mis personajes femeninos que me gustan mucho, pero Lizzie tiene como una red de apoyo de familia muy grande. Voy a hacer como un spoiler de Orgullo y Prejuicio, pero asumo que todos como que conocemos la historia. Pero Lizzie en un momento rechaza una proposición de matrimonio, y al rechazarla, deja a toda su familia en una situación súper vulnerable. Cuando ella rechaza a Mr. Collins, dejó a su familia en la calle. Y nadie le rechazó nada. El papá la apoyó, las hermanas como que se rieron de la situación, y la única que estaba con ataque es la mamá. Pero es una decisión súper egoísta de poner a su familia en ese estado. Pero claro, acá nosotros apoyamos las decisiones de Lizzie tan feminista, y Lizzie que decide, no sé, no casarse por interés, porque ella quiere casarse por amor, pero es muy fácil tomar esas decisiones cuando tienes una familia que te apoya detrás. Cuando tienes hermanas que te apoyan detrás, o tienes un papá que te dice, no, es que tú te mereces a alguien que te quiera y que ames. Lo lindo de Jane Eyre es que ella llega a las mismas conclusiones, pero completamente sola. Jane maduró y se descubrió que ella merecía el amor, y merecía el amor que ella quería, pero eso fue un camino que hizo sola, porque Jane no tiene ni el apoyo económico, ni tiene un apoyo como de familia, de una red
que le diga así como, no, tú eres valiosa, tú te mereces tal cosa. Y eso es lo muy, muy lindo que tiene el personaje de Jane Eyre, y por eso la destaco y ese es mi personaje favorito por siempre. Yo el único personaje que quería destacar dentro de esta corrida de clásicos sería a Anne Shirley de Lucy Maud Montgomery, que es la muy conocida Ana de las Tejas Verdes, que fue escrito en 1908. Cuando leían, ella en el primer libro creo que tiene 12 años y era un ser de luz. Y la verdad, seguir su desarrollo a lo largo de los 8 libros, su crecimiento fue maravilloso porque vemos a una chica que se enfrenta a los cambios de paradigma en esta Canadá que se tiene que enfrentar en algún momento a la Primera Guerra Mundial. Y vemos a Anne, una chica sumamente idealista, tener que enfrentarse a la realidad del mundo en el que nació, al rol que se le asignó por ser mujer, y cómo ella en cierta forma se adapta a esto, pero también lo hace de su propia forma. Ella encuentra una manera de combinar las cosas que le gustan con las que la época le asignaba. Y para cerrar con estos libros como clásicos, quiero agregar a Miss Marple de Agatha Christie. Es un personaje recurrente en sus novelas, apareció en 13 novelas, desde 1930 hasta 1964, y no es tan conocida como el Hercule Poirot, que es como el detective ícono de Agatha Christie, pero lo interesante es que Miss Marple es, no voy a decir solterona, así que si ya escucharon el libro de los libros de señora, vamos a decir florero. Hay que normalizar el decir florero, no solterona. Pero es una señora que nunca se casó y no tuvo hijos, pero se dedica a resolver como misterios y a resolver crímenes, y todos como que lo saben, pero ella como que se escandaliza, así como que le dicen, hoy viene a ver el cadáver, viene a ver no sé, el lugar del crimen, y dice, ay, por favor, yo no vengo a ver esas cosas. Pero esa mancha que está ahí también es de sangre, entonces es una mujer adorable, una señora es muy tierna, pero también se mantiene como muy correcta, pero además es muy inteligente. Ella de verdad resuelve crímenes. Por algo es la protagonista de 13 de las novelas de Agatha Christie. Bueno, y ahora pasamos un poco a la parte de novelas juveniles. En general, cuando empezó el boom de novelas juveniles, como que las protagonistas femeninas eran como esa niña que no se notaba, o la niña que en verdad como que no tenía muchas capacidades, más persona normal, que no es tanto así como la gran protagonista, y evolucionó de cierta manera a esta protagonista femenina que en verdad era muy fuerte, tenía muchas capacidades, y que empezaba a hacer muchas más cosas. Por ejemplo, no sé, pasamos de Bella, ¿cómo se llama? ¿Crepúsculo? Ya, sí, la peor. De nuevo, pasamos de Bella de Crepúsculo a, no sé, Katniss de los Juegos del Hambre. Entonces, los dos tipos de protagonistas en verdad son súper distintos, y podemos ver cómo ha evolucionado efectivamente el rol de la mujer dentro de una sociedad que puede ser la sociedad actual o puede ser, no sé, cualquier fantasía en cualquier libro. Pero es importante destacar que la literatura juvenil funcionó mucho con olas. Se tiraron con estas protagonistas muy normales con las que uno se puede identificar. Porque nos gusta o no, podíamos ser Bella, salvo por sus decisiones, pero era como esa chica que no era súper guapa, que no tenía ningún talento especial. ¿Quién no se identifica con eso? Como no guapa y sin talento. Pero la Que te vas literatura, cayendo cada rato. exacto, que no se cae cada rato. Y ¿quién no fue el interés amoroso de muchos chicos que estaban ahí? Obviamente, siempre hay una atrayendo a todos, a los hombres lobo, a los vampiros, a todos. Pero la literatura juvenil funciona mucho con olas. Entonces se puso de moda ese personaje femenino, funcionó muy bien, salieron muchos libros con un personaje femenino tipo Bella, luego dijeron, no, no, nos cansamos de esta chica que siempre tiene que ser salvada, y se tiraron con un personaje tipo Katniss, y salieron muchas protagonistas que no estaban interesadas en el romance, que lo último que les preocupaba era eso, que eran más rudas, que mostraban menos sentimientos, que eran más frías, y tiraron con muchas protagonistas así. Y luego ya a medida que se fue como diversificando más, pudimos obtener distintos tipos de protagonistas y ya con olas menos reconocibles. Dentro de estos personajes juveniles que son muy, muy reconocibles, la primera que queremos mencionar es Lada Dracul, de la trilogía Hija de las Tinieblas de Kirsten White. Personalmente, a la Cami y a mí, ese personaje nos La amo. encanta,
porque Lada rompe con todos los estereotipos de lo que tiene que ser una princesa, porque ella, claro, es de esta época, creo que siglo... ¿Qué siglo era este libro? Porque es ficción histórica. Es como, digamos, el siglo X en los Balcanes. Y claro, Lada no quiere ser la princesa educada que hace alianzas políticas por medio del matrimonio. Lada es una estratega militar. No es una persona que sepa de diplomacia. Es sumamente brutal. Y eso obviamente para los lectores fue un choque tremendo. Porque Alada, a pesar de que hace lo mismo que podría ser un personaje masculino, pero con ella eran menos compasivos, como que un personaje masculino que es el capitán o es el, no sé, tiene un puesto dentro de la guerra, es un personaje heroico dentro de todo, porque está salvando su país y todo, se entienden las decisiones que toma, pero en una mujer al parecer se ve mal, porque Lada no es un personaje muy querido. Y personalmente yo encuentro que es un personaje sumamente interesante, las decisiones que toma, el hecho de que no se incline por la diplomacia, sino que sea un personaje simplemente que va por la fuerza bruta. Y nada, yo banco a Lada de aquí al infinito. Y es que además Lada sabe cuáles son sus fortalezas y sabe cuáles son sus debilidades. El tema es que, por ejemplo, ella tiene al hermano que es Radu. Radu es el opuesto completo de Lada, pero al mismo tiempo Lada sabe las fortalezas de Radu y que sabe que ella los necesita. Ella sabe cuándo es mejor, por ejemplo, el talento de Radu de conversar con las personas, de convencerlas, versus su fuerza bruta. Entonces, Lada es maravillosa, así que si leen Hijas de las Tinieblas, díganos porque la amamos con locura. Y una cosa muy linda que hizo Lada, que empoderó a mujeres. Hay una escena, no es ningún spoiler, pero hay una escena que están estas mujeres que le dicen que no están los hombres, etcétera, y ella le dicen, tomen armas y defiéndanse, si este es su lugar, este es su pueblo, ustedes peleen. Entonces es muy lindo como Lada le dicen, ustedes son capaces, como cualquier otra persona, de pelear y de defender lo que es suyo. Así que mucho amor a Lada Dracul. Otro personaje que queremos mencionar es Adelina, no puedo decir su apellido. No lo intentes. Es Adelina de la trilogía de Young Elite de Mary Lou, o Los Jóvenes de la Elite, que los tradujo Hydra, ¿cierto? Hydra. Hydra. Adelina es... ¿Cómo decir Adelina? Lo interesante de Adelina es que Adelina no es la heroína de la historia, no es el típico personaje como bueno. Adelina tiene sus propios intereses y Adelina, cuando me pasó, cuando yo lo leí, Adelina se cuestiona, Adelina tiene poder y dice, ¿por qué yo si tengo poder tengo que tener miedo? ¿Por qué a mí me tienen que perseguir si yo tengo el poder de perseguir a otras personas? ¿Por qué yo tengo que estar asustada? Y que una protagonista que es poderosa, que tiene magia, se pregunte eso, yo creo que nunca lo había visto, porque las protagonistas femeninas con poderes siempre tenían miedo de sus poderes, siempre tenían miedo de usar sus poderes. Nunca querían hacer daño, no, es que tengo, no sé, es que nunca lo hacían, nunca se defendían, o nunca hacían exactamente lo contrario de atacar ellas. Y lo que hace Adelina de decidir, no, yo tengo poder, no voy a correr, voy a dejar de escapar, sino que voy a hacerme con el control y gobernar todo y mandar yo, es maravilloso. Es que en las otras protagonistas como que predominaba esta idea de la nobleza, de voy a controlar mis poderes y los voy a usar solo para el bien y para un bien común además. Entonces Adelina, que durante los 3 libros vamos en un viaje con ella, en un viaje en que inicialmente es una víctima, podríamos decirlo, aterrorizada de sus poderes, en algún momento se empodera y dice, ¿saben qué? Ya no estoy dispuesta a soportar todo esto. Ahora yo me voy a hacer cargo y ¿saben qué? Yo puedo hacer las cosas mejor, además. Entonces es muy, muy genial ver esa como desarrollo de Adelina, de pasar de ser un personaje que se quería tan poco a pasar a un personaje que a lo mejor, claro, no es agradable para los que son controlados por ella, pero es un personaje que se hace cargo de sus poderes, que ya no teme lo que es. Y si eso la lleva por un camino de oscuridad, bienvenido sea. Y realmente me encanta porque, al igual que la Cami, no había visto muchos personajes con ese viaje de el camino hacia ser un antagonista, básicamente. Y me encantó mucho cómo vamos paso por paso con Adelina. Yo la amo muchísimo. Adelina es un gran personaje Sí. y me encanta.
De Mucho hecho, amor. cuando pensamos en este capítulo, lo primero que pensamos fue en Adelina. Exacto. Sí. Y lo interesante es que tenemos el derecho a ser malas. Tengo una cita muy bonita, porque fue la cita con la que yo hice como clic, que es de Rosa Montero, del libro Nosotras, del prólogo que se llama Escupiendo Fuego, que dice: siempre he dicho que habremos alcanzado la verdadera igualdad social cuando podamos ser tan necias, ineficaces y malvadas como lo son algunos hombres, sin que eso nos señale especialmente por eso. Y ahí está el tema. Siempre a las mujeres se les culpa el doble por ser mujer. Es mala y además es mujer. Es machista y además es mujer. Es, no sé, torpe y además es mujer. Siempre pagamos extra a nuestras culpas, a nuestros pecados por ser mujer. Entonces, por eso es maravilloso encontrar una mujer que sea mala, un personaje que sea malo y que tenga, o que no sea malo, pero que tenga sus propios intereses y sea egoísta y diga, yo quiero esto y lo voy a tomar. O ver ahora que hay una gran variedad de personajes y no solo las mujeres tienen que adecuarse a este rol de ser una mujer buena. Siempre ser la buena de la historia y ser ahí la única cosa pura que conoce en la vida el protagonista, con su pasado terrible. No es así, ahora las mujeres podemos estar a cargo y podemos ser malas y está bien, es una parte de la realidad de la vida, porque eso de estar siempre retratando a la mujer como un ser de pureza única, no es realista. Existe una gran variedad de tipos de mujeres con distintas personalidades y eso está súper bien, independiente de que sean personajes buenos o malos. Son interesantes. Y Nos dentro de ponen la la, literatura, eso es lo bueno, analizar este tipo de personajes. es que los personajes que siempre hicieron eso nos ponían esa vara, como al resto de los seres humanos, como que tenías que comportarte así, tenías que ser o la hija obediente o la mamá abnegada, porque los libros nos volvían a retratar así, o ser la musa, esa mujer así como intocable, que siempre era perfecta y que inspiró a Dante a ir al infierno y al purgatorio. Siempre se nos pidió hacer esas cosas y estaba en nuestro derecho de estar llenas de defectos y de equivocarnos a cada rato. Y, Y el y hecho eso. de que equivocarnos no sea visto por la misma protagonista de repente como una tara de sí misma, porque al final la protagonista que se equivoca generalmente se va hacia el extremo de como sufrir y hacer como una penitencia interior que al final te va mermando tu propia personalidad de cierta manera. Entonces, cuando te ves enfrentado a ese tipo de protagonista, en general te tiende a caer mal, porque no sabe enfrentarse a sus propios defectos. Y ahora, yéndonos al extremo completamente opuesto de lo que acabamos de decir, tengo a Lara Jean de la trilogía A todos los chicos de los que me enamoré, de Jenny Han. Porque no destaco a Lara Jean así como un personaje por sobre el resto o que me marcara tanto, pero lo interesante de ella es que es buena y que es raro que a mí un personaje que sea como en esencia bueno e inocente me caiga bien. Por eso me sorprendió mucho cuando yo leí este libro y Lara Jean me produjo una ternura increíble porque no me tienden a caer bien los personajes que son inherentemente buenos. Por lo mismo, pienso que los primeros personajes que mencionamos tendían a ser como las antagonistas, tendían a ser como villanas, tendían a ser personajes mucho más bruscos, que no caían bien, y Lara Jean es el opuesto, y por eso la destaco, porque es un personaje que realmente me produjo ternura, teniendo ningún atributo de los que a mí me gusta, como por esencia, en un personaje femenino. Creo que es En esa importante misma... mencionar de Lara Jean que su inocencia como que te enternece. De Sí, cierta no manera, molesta. ella en su progreso de historia como que sigue siendo inocente constantemente, a pesar de que comete errores y trabaja a través de ellos y como que tiene una evolución de personaje, sin embargo su inocencia como que permanece a través de toda su historia. Y no es es como una inocencia, de verdad inocencia, no es tonta. Siento que hay personajes, hay libros en que en vez de hacer una protagonista inocente, la hacen tonta, como tomando decisiones tontas. Lara toma decisiones como dentro de su inocencia, dentro de su forma de ver el mundo que tú le entiendes. Digo, ok, yo no tomaría esa decisión, pero a Lara entiendo que tome esa decisión. Dentro de esa misma corriente, yo quiero mencionar a Cordelia Cartier de Cassandra Clare, que fue un personaje que leí este año, y que, claro, también fue como una sorpresa para mí porque es uno de estos personajes inherentemente buenos que trata de hacer lo correcto siempre, pero Cordelia, a diferencia de todos los otros personajes, no me irritó con sus decisiones.
Y la verdad es que tomaba buenas decisiones. Eso fue lo que más me sorprendió. No era esa protagonista en la que yo me golpeaba la cabeza y ponía los ojos en blanco pensando, ¿por qué hizo eso? Sino que en realidad me pareció bastante sensata y esa combinación de un personaje sensato que además es bueno y que además hace bien las cosas fue bastante extraño. Porque tiendo a calificarlos como que son casi unidimensionales en su personalidad de sí, hago todo bien, pero no, con Cordelia de verdad había muchos matices y me sorprendió realmente el hecho de que me gustara tanto. De hecho, creo que es mi protagonista favorita de Casey Clare y eso es bastante raro, porque para mí siempre había sido Isabel, que era como la chica más, no sé, como más canchera, con más personalidad. Y Cordelia es totalmente distinta y de verdad me encanta, la destaco mucho. Fue como de esos personajes que no me esperaba que a estas alturas de mi vida me gustara tanto. Hacen creer en el bien. Todavía pueden Sí, haber buenos personajes buenos. sí, me hacen creer en su bondad, ese es el tema. Como que no encuentro que son cínicos, ni encuentro que son como moralistas dentro de las decisiones que toman, que me pasa mucho con otros personajes. Aquí de verdad, sí, sí, es que es Los eso, personajes como que son ¿verdad? simples, como que la decisión que toman es como la buena, y siempre van a tirarse por lo bueno. Entonces como, pero no sientes nada más, no hay nada más adentro de ti, es como... Claro, pero no, me gustan estos personajes, que me sorprendan más. También tenemos a Inés Gaffa, de la duología de Six of Crows de Lick Verdugo. Inés la amo. Esa es toda mi descripción del personaje. Inés fue una chica que la sacaron de su familia, la llevaron a la fuerza a Ketterdam, y la situación, Ketterdam es como un Gotham, es como una ciudad así como oscura, sucia, todo mal, llena de ladrones, llena de, no sé, de prostíbulos, llena de una ciudad muy así. Y el tema es que Inés es buena, aún así, a pesar de todas las cosas que le pasan en la vida, Inés sigue teniendo como esta fe en que las cosas van a salir bien y esta fe en las personas, que es muy bonito. Y que además sigue teniendo mantiene su religión muy firme. Tiene todo el tema con sus santos y que ella sigue siendo muy fiel a su religión a pesar de las cosas que le pasan, que cualquier persona en esa situación diría, no sé, a la punta del cerro con mis creencias, onda, ¿cómo voy a creer en alguien que permitió que me pasaran todas estas cosas? De hecho, el mismo Cass se burla mucho del tema de que Inés mantenga su religión, y lo bonito es que efectivamente las mantiene, y ella sigue siendo quien era, o parte de su esencia, de lo que le hacía ella misma, incluso desde antes de las cosas que le pasaron. Y creo que es muy bonito eso, que la fortaleza de poder mantener tu esencia a pesar de las situaciones, eso va a ser muy bonito con Inés. Bueno, si tomamos en cuenta como lo que decía la Cami, a mí un personaje que me llama mucho la atención es Star, de El odio que das, de Angie Thomas, porque al principio de su historia vemos como esta dualidad en que la presión social se contrapone a lo que ella vive normalmente con su familia. Entonces, el desarrollo de personaje de decidir quién eres, de repente es súper importante, especialmente en libros juveniles. Y podemos ver cómo ella como que se sobrepone a esta presión social, que en general es lo que tiene que hacer como cualquier joven para descubrirse a sí mismo, básicamente. Entonces, vemos este proceso en que ella crece como persona, ella encuentra su propia voz y al final sirve de inspiración para mucha más gente, que es importante también en un rol femenino, especialmente ver ese nivel como de empoderamiento y determinar que puedes ser el líder de algo específicamente, partiendo desde nada. En Thriller también queríamos mencionar un personaje. Fue mi primera experiencia leyendo un thriller, así que me pegó fuerte cuando leí acerca de Amy Dunne, de Perdida, de Gillian Flynn, que de verdad es un personaje fantástico. No sé si a estas alturas es considerado spoiler el personaje de Amy, pero voy a tratar de hacerlo sin spoiler. Amy es un personaje con una dualidad, con un desarrollo. Ya, Amy era un personaje que básicamente rompía con todo el estereotipo de lo que era una ama de casa,
de lo que se esperaba de una mujer actual, que saliera de fiestas, que tuviera su esposo, que tuvieran sus típicos problemas matrimoniales. Ella lo lleva al siguiente nivel y vemos ahí toda como la dinámica de matrimonio que tiene con Nick, que es un personaje que en verdad me fue súper indiferente en la novela, pero Amy con todas sus complejidades fue la que me cautivó y la que me causó la mayor impresión, y hasta el día de hoy sigue siendo uno de mis personajes favoritos. De hecho, es de los mejores personajes femeninos en thriller. Es muy, muy difícil encontrar un buen personaje femenino en un thriller. No sé por qué, pero cuesta mucho. Como que su construcción de personaje, la forma en que Gillian la presenta a través del libro, es lo que le da un plus también al personaje. Porque primero conocemos una parte de Amy, y luego ya vemos como la parte complementaria de ella misma. La vamos conociendo por partes. Además, con Amy pasa mucho lo que hablamos de la expectativa, lo que se espera de ser una mujer, porque ese es el viaje que nosotros pasamos con Amy cumpliendo la expectativa de lo que tiene que ser una mujer, de lo que tiene que hacer una hija, de lo que tiene que hacer una esposa, de lo que tiene que hacer una buena ama de casa. Entonces, ver ese proceso de Amy, de que quizás no es esta mujer que nos muestran al principio que cumple con toda esta expectativa, sino que es otra persona, ese camino es muy interesante. De hecho, Amy es una de las grandes protagonistas como de thriller y en realidad como de novelas contemporáneas que hay hoy en día. Y por ejemplo, en contraposición, no voy a decir ni el libro ni la persona que lo escribió porque necesito hacer el spoiler. De esta forma, si ustedes lo leen y llegan al spoiler van a decir, ah, a esto se refería. Pero hay otro thriller en el que tenemos a... Hay un sistema como muy interesante en el que los villanos ganan dinero y uno de estos villanos es una mujer. ¿Cuál es el tema? Es que ella destruye todo porque quería un hombre, porque ella quería una pareja. Ella tenía un sistema muy inteligente para hacerse millonaria y destruyó todo porque ella quería una pareja. De hecho, yo por algún motivo pensé que ese libro estaba escrito por una mujer, y cuando llegué a esa parte en que esta mujer súper inteligente decide como arriesgarse, y de hecho no es que la venzan, es que ella comete los errores que la lleva a que la atrapen, y porque quería un hombre, porque le dice así como, ¿sabes lo difícil que es encontrar un buen hombre hoy en día? Yo dije, esto lo escribió un hombre. Esto no puede ser escrito por una mujer. Es que es ridículo que una mujer... Dije, amiga, o si no tiene la plata, se junta su dinero y se va a una isla y le paga a alguien para que sea un hombre perfecto. Por supuesto. No, y además que estaba como en la recta final, era como la última vez que iban a hacer este tipo de estafa a la gente, y nunca los habían atrapado en muchos años, no había forma de que los rastrearan, Y y que al era final brillante. claro, y al final la tipa es como, ¿saben qué? No me importa nada porque necesito a ese hombre en específico y lo voy a arruinar todo por él, y no, es que de verdad, Ay, la además, novela... sí, ni que fuera Chris Evans, ni que fuera Henry Carter armando un computador. Claro, y además eso, el tipo por el que arriesgó todo, era un Pero papanatas. de cierta manera los thrillers como que tienen esta perspectiva de la mujer en que generalmente la mujer es la víctima. Entonces te encasilla a la mujer de partida en una situación en que tienes que ser la ama de casa, tienes que ser bondadosa, tienes que ser todas estas cosas que ha nombrado la Cami constantemente. Y al final, cuando te dan vuelta ese paradigma, es cuando uno realmente se sorprende de la novela y te encariñas con el autor o te encariñas con la estructura. Sí, pero el tema es que acá el tipo lo dio vuelta y no se le ocurrió pensar que quizás una mujer podría querer ser millonaria y tomar su plata e irse lejos, y si quiero amor le pago a alguien para que finja amarme. Es muy ridículo creer que de verdad, es que era brillante, era una idea brillante, no los podían atrapar nunca, se podían hacer millonarios, se podía comprar una isla y le pagaba a todas las personas mensualmente para que fingieran quererla. Y lo arruinó todo porque, ay, es tan difícil encontrar un buen hombre hoy en día. Eso lo puede escribir solo un hombre, lo siento. O por último, darle más atributos a a la otra mujer que estaba Ah, investigando el tema por razones personales, como que ella fuera más inteligente y por eso logró atrapar a la otra tipa. Pero no, al final son puros errores de la otra tipa, enferma de amor, supuestamente. Y eso es reducir un gran personaje a la nada, porque de verdad podría haber sido un gran personaje. Y el sí, autor simplemente lo tiró ahí a la basura con una loca enamorada, como la típica mujer de siempre. porque las mujeres no podemos querer nada más que amor. Porque era tan No, inteligente hasta que se enamoró. Ay, los sí.
Los sentimientos nos ciegan, no nos dejan funcionar. Y queremos más mujeres sociópatas y psicópatas y asesinas seriales. Lo merecemos. Totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, ahora vamos con otros personajes que nos gustan, en este caso en el género fantasy. No nos vamos a detener tanto aquí porque vamos a tener un capítulo próximamente acerca de esto, pero aún así queríamos mencionarlos porque se merecen una mención, porque son personajes amados. Así que, Cami, te doy la palabra a ti para que empieces con nuestras amadas. Con la Nati, yo creo que la Katy también cuando lo lea, pero con la Nati nos gusta mucho el personaje de Esun, de la trilogía de la Tierra Fragmentada de Nora Yamisin. Es la que parte con la quinta estación. Es una de las tres protagonistas del primer libro. Y lo interesante de ella es que, es difícil decirlo, pero es un personaje completo que muestra todos los aspectos de una mujer, es decir, una mujer siendo mamá, una mujer teniendo deseos sexuales, una mujer teniendo su propio orgullo y sus propios como deseos personales, una mujer siendo, en este caso, una orogen, que es esta raza discriminada dentro del mundo. Entonces es muy completo la forma en que nos presentan a la protagonista, porque tiende a pasar mucho que si una protagonista es mamá, se simplifica a ser mamá. Es como la mamá de los Weasleys, es mamá. No tiene ningún otro aspecto, es mamá. Y en eso vemos que sí, es mamá y ella adora a su hija, todo el proceso parte porque ella va a buscar a su hija, es el inicio del libro, pero hay muchas otras cosas que la van deteniendo en el camino y hay veces que ella tiene que poner en pausa el ser mamá porque están pasando otras cosas y ella tiene que priorizar otras cosas. Entonces el camino de la evolución de eso es muy, muy bonito. Bueno, las cosas interesantes de eso en general es que, bueno, aparte de tener esta variedad de roles, en verdad es un personaje súper poderoso dentro del libro. Trata de pasar desapercibida en muchos momentos, sin embargo, ella sabe muchas de las cosas que conoce del mundo específicamente por sus poderes. Y, de cierta manera, la gente que entiende sobre lo que está pasando la identifica específicamente porque tiene poderes. Entonces podemos ver como un personaje en muchas dimensiones, en que en verdad no se disminuye ninguna de ellas, todas son importantes dentro de la variedad de su personaje. Bueno, yo quería mencionar un personaje que se llama Elena, que es de la saga Los Proscritos y los Desterrados de James Clemens. Este fue como mi primer acercamiento con lo que era el high fantasy. La verdad es que Elena fue un personaje que me sorprendió un montón porque ella es un personaje que tiene poderes dentro de un mundo en el que solo los hombres eran los que tenían este tipo de poderes. Entonces ella, durante todos los libros, tiene este conflicto consigo misma de que los personajes la ven como su poder. Es la bruja la que puede salvar o la que puede destruir este mundo, pero ella dice, ¿y dónde quedo yo, Elena, la mujer? Entonces hay como todo este planteamiento de que no es solo como la heroína, que va a salvar todo y que va a matar a los malos y está bien con eso. Elena es un personaje muy humano que se cuestiona mucho el hecho de tener que matar a más gente para tratar de salvar su pueblo, porque ella en realidad no sabe si está en el bando adecuado. Entonces me gusta la humanidad con la que la retrataron, porque de verdad a veces los personajes son como muy, sí, yo soy la buena, entonces todos los demás son los malos y ellos se merecen todo lo malo. Yo estoy bien. En cambio, Elena no, piensa en el otro, piensa en el enemigo como un humano que a lo mejor no tuvo otra opción. Entonces me gusta esa humanización que se hace en ese libro, que es algo que veo poco. Después cuando empecé a leer más high fantasy me di cuenta que es algo que se daba poco. El héroe es el héroe, el antagonista es el antagonista y el antihéroe es antihéroe y está todo súper bien definido. Entonces por eso yo rescato ahí a Elena, que fue un personaje que de verdad para mí fue muy importante. Otro de los personajes que yo encuentro que también tiene como esta visión más holística es el personaje de Briena en La Rebelión de la Reina de Rebecca Ross, porque si lo pensamos, este personaje hace un viaje específicamente, también está perdido por la vida y encuentra como su destino. Sin embargo, es importante destacar que su personaje, como la característica principal de su personaje, es la sabiduría, específicamente como el conocimiento que como históricamente está dada hacia los hombres,
porque los Como hombres son como este receptorio de sabiduría y por supuesto que ellos van a como continuar la historia y ellos son los que la cuentan específicamente. Entonces Brienne como que viene a romper este paradigma de sabiduría y en verdad no es la protagonista específicamente de la historia dentro de su universo, sin embargo es el protagonista de su historia porque específicamente va creciendo como personaje y va adquiriendo más sabiduría y más entendimiento del mundo en su viaje. De hecho, lo interesante de este libro es que, como dice la Nati, Brienne no es la protagonista. Cuando nos hablan acerca del libro al inicio de que está una reina perdida, uno al tiro dice, oh, Brienne debe ser la reina perdida, porque uno tiende a pensar que la protagonista es el personaje especial, el que va a tener un gran puesto. Y no es así, Brienne cumple otro rol dentro de la historia, que es como dice la Nati, ella es la sabia, o es la que ve más allá de lo que ven los otros personajes, aporta otra perspectiva, y es súper interesante ese rol como secundario dentro de su propia historia. El hecho de que Brienne no sea una guerrera, no se espera que sea como la guerrera, ni que sea la hechicera, ni que sea la noble que se tiene que casar con otro noble para establecer lazos y alianzas, sino que ella simplemente sigue un camino propio. El camino de la sabiduría en este caso es bien literal, como dice la Nati, ella estudia una pasión que es la sabiduría, y ella se dedica 100% a ello. Y con eso, ella ayuda a los otros personajes dentro del libro a alcanzar su meta. Entonces es bastante interesante el rol de Brienne dentro de este mundo. Finalmente, en esta lista tenemos a Ciri y Vivenna, del Aliento de los Dioses de Brandon Sanderson, que, ¿cómo le digo? Son hermosas. Vivenna es la hermana mayor, y ella ha sido criada como para cumplir este rol dentro de la corte, saber cómo desenvolverse diplomáticamente, y es la hija perfecta básicamente. Su papá la ama, siempre recalca cómo es tan compuesta, cómo es tan dueña de sus emociones, y por otro lado tiene esta hermana pequeña que es Ciri, que es una criatura salvaje de la naturaleza. El caso es que Vivenna tiene este rol asignado porque ella va a ir a una corte a casarse con este rey todopoderoso, el rey Dios, y en algún punto en el libro se nos hace un cambio que no esperábamos, o tal vez sí. Y Vivenna no termina en la corte y es Ciri la que llega hasta allá. Y claro, es en este punto en el que nos damos cuenta de que a pesar de que estos dos personajes en un inicio tenían un rol asignado que era muy muy específico, a veces esas cosas no funcionan, porque en la corte la espontaneidad de Ciri es la que funciona, mientras que Vivenna comienza otro tipo de viaje para encontrarse a sí misma ahora que ya no tiene este objetivo de ser una esposa, porque Vivenna solo quería ser una esposa y quería desenvolverse bien con las políticas internas y estas guerras internas. Pero Ciri, como no tenía toda esta preparación, va con otro tipo de mentalidad a la corte. Y lo interesante es como este contraste en el que, claro, de repente teníamos muchos libros de fantasía con mujeres siendo princesas, mujeres siendo la esposa y no sé qué, y llega Vivenna y se deconstruye en dejar de ser esta chica, esta noble, esta chica como fina, elegante, y claro, de repente se llenó mucho con libros que hacen con protagonistas que tratan de tirarse con la chica guerrera. Ya, no más princesa, ahora chica guerrera. Pero lo que hace el Aliento de los Dioses es que nos da a los dos. Nos da a Vivenna, que se vuelve un poco más ruda, que aprende a usar este tema de el sistema de magia del Aliento de los Dioses. Y por otro lado, Ciri, que demuestra que no tienes que ser la guerrera para efectivamente hacer un cambio. Tienes que hacer tú. A veces simplemente tú eres lo que se necesita para hacer un cambio, o lo que se necesita para que hacer del hogar un mundo mejor. Suena muy idealista, pero es lo que pasa, es Ciri y es su inocencia, y Ciri siendo Ciri lo que hace el cambio en el libro, y eso es lo bonito. No hay ningún rol establecido para nosotras de cómo podemos cambiar el mundo, sino que siendo nosotras. Claro, a Ciri precisamente por lo que se le criticaba, por ser tan poco dueña de sus emociones, es que en realidad realiza este cambio que hablamos en la corte y en el personaje principal, porque si intercambiamos los roles y vemos a Vivenna, si hubiera tenido que seguir su rol como estaba establecido, las cosas hubieran sido totalmente diferentes. Sí.
Y por el camino que tomó, claro, Vivena tuvo que hacer este viaje en el que tiene que perder todos sus prejuicios, toda su moralidad, porque Vivena era un personaje en realidad que en el inicio a nadie le gustaba. Todos pasamos por ese momento en que la odiábamos, que era un personaje que juzgaba tanto, y claro, ella se embarca en esta aventura, por así decirlo, para eliminar todos esos prejuicios que tiene y para ella misma convertirse en una mejor, a lo mejor no una mejor versión de sí misma, pero una más sincera, una que reconoce las cosas que le gustan y no solo las cosas para las que la criaron. O encontrarse a sí misma, que eso es lo que pasaba, que no dejaban a las mujeres encontrarse a sí misma y quizás Vivena era la Vivena que vimos al final del Aliento de los Dioses. Sí, y eso fue maravilloso porque al final todos podemos estar de acuerdo. El Aliento de los Dioses tiene personajes muy geniales, pero Sí, el desarrollo de Vivena es el mejor sí, por mucho, por sí. mucho. Sí, pues eso, es maravilloso el proceso por el que pasa Vivena, porque lo lindo de Siri es que Siri es Siri, la Siri del inicio, la Siri del final, y la Siri que es el cambio es la misma Siri, pero con Vivena vemos Con un todo un poco más, proceso, con sí, un poco más de confianza al final. Sí, es un una poco Siri más de que se siente confianza. más cómoda con su rol de criatura salvaje. Sí, porque al final igual encuentra como esta aprobación de que esa criatura salvaje que todo el mundo detestaba sí valía, pero sigue Sí, siendo esa criatura salvaje, solamente que ahora tiene como la validación de personas que la quieren, pero la evolución de Vivena es hermosa. Y algo muy interesante que nos dimos cuenta cuando hicimos esta lista es que los personajes femeninos que nos gustan tienden a ser escritos por mujeres. De hecho, James Clemens, con Los Proscritos y los Desterrados, y Brandon Sanderson son los únicos hombres que nosotros pusimos en esta lista, hombres autores. Excepto Shakespeare, pero nunca sabemos si en realidad esos libros le escribió una mujer. Vamos a dejar la duda ahí por si acaso. y el ejemplo del autor que hizo un personaje femenino que tenía mucho potencial y lo desperdició por amor. Sí. Y por eso nos llamó mucho la atención, o sea, no nos debería haber llamado la atención si en realidad ese es el tema, pero queremos destacar en realidad que Brandon Sanderson tiende a ser pocos personajes femeninos, pero son buenos personajes femeninos, son personajes femeninos que efectivamente hacen algo en la historia, son necesarios, son Son personajes que complejos. además destacan, que son complejos, o juegan mucho con los roles de género, como hizo con Ciri Vivena, también lo hace con la protagonista de Elantris, en que ella es princesa, pero logra hacer mucho siendo princesa y manteniéndose dentro de su rol de princesa, pero siendo como lo que ella sabe hacer, que es política. Ella no entra a ser guerrera, no entra a hacer nada, pero es princesa y se mantiene dentro de eso y es capaz de hacer cambios sin salirse de su rol establecido. Entonces Anderson tiende a ser muy buenos personajes femeninos. Y bueno, también queremos mencionar a Rick Riordan, que también hace buenos personajes femeninos a los que les tenemos mucho cariño, como Annabeth, pero no los pusimos en la lista porque en realidad no nos habían marcado tanto como los otros que mencionamos. Pero el tío Ricky siempre ha hecho muy buenos. Hace personas. El tío Ricky sabe cómo funcionan las personas y crea personas. Yo creo que lo importante en general en todos los autores es que sacar como de la monotonía del rol establecido a los personajes. Yo creo que eso es lo que más nos llama la atención en general. Todos los personajes que destacamos son estos personajes que rompen el esquema, que al final determinan mucho más de la historia de lo que deberían haberlo con su rol, o sea, haberlo hecho con su rol así primario. O el tema de, a veces de verdad crean personajes femeninos en vez de crear personajes. Creen, a veces le dan el rol de esa mujer y si son mujer, la asumen que tienen ciertas características porque es mujer. Es mujer, entonces tiene que ser así. Por ejemplo, voy a dar malos ejemplos, ya dimos buenos ejemplos, ahora voy a dar mal ejemplo. Con el segundo libro de Cochrane, Cochrane y la Hermandad de las Catacumbas, que salió con Me Gusta Leer. En el segundo libro, a ver, el primer libro me gustó, no tiene ningún personaje femenino, pero se entiende por la lógica histórica, porque es un libro histórico, de ficción histórica, que no haya mujeres. El primer libro lo entiendo, porque están en una isla y hay puros soldados. Para mí bien. El segundo libro transcurre en Francia, y el único personaje femenino es la esposa de Lord Bernard, y está ahí para que la secuestren y para que se desmaye. Ese es el aporte. Y no me acuerdo muy bien, pero estoy segura que esa mujer fue mamá antes de la epidural. Eso significa que esa mujer sabe del dolor, sabe de que salga una criatura viva de dentro de ella y me van a decir que se desmayó porque vio una lagartija gigante o lo que sea que era ese seguidor de, no sé decir Cthulhu, de Cthulhu,
Me va a decir que se desmayó porque vio eso, esa mujer que vio sangre salir dentro de ella, que pasó por ese dolor del parto, y lo encontré terrible. Pero claro, era mujer y quiso agregar un personaje femenino y la puso ahí para que la secuestraran y para que de verdad se desmayó cuando ve a una de estas criaturas. Ese es el aporte de ese personaje en la historia. Y yo no me lo compro. Lo siento. Si esa mujer pasó por un parto sin epidural, lleno de sangre, esa mujer no se desmaya con cualquier cosa. Y otro caso en el que pasa mucho, que lo tengo muy fresco, por eso lo menciono, es con el caso, la verdad del caso de Harry Quebert, de Joel Dicker. Ese libro tiene cero, o sea, los personajes femeninos son Nola, que es la musa, Tamara, que es el personaje de mamá, y Jenny, que es el personaje así como tipo amante. Y esos son los personajes femeninos. Y están dentro, y no se salen de eso. Y el tipo no es que no sepa escribir personajes, porque los personajes masculinos escribió muy buenos personajes masculinos. Y escribió relaciones de amistad entre los personajes masculinos muy buenas. Pero las mujeres no. Las mujeres son la musa. Esa chica que hace que todos se enamoren de ella y que escriban un libro de amor sobre su relación con ella. Tamara, que lo único que quiere es ascender socialmente, lo único que le importa es el dinero, que es la mamá, y ay, es terrible como siempre, y tú te das cuenta, tú como mujer te das cuenta lo que me pasó con el libro que comparé con Perdida, que no voy a decir el nombre porque lo spoileamos, pero esa es la gracia, y tú te das cuenta, dices, eso lo escribió un hombre, y solo un hombre podría haber simplificado tanto a una mujer a ser la mamá, a ser la amante despechada, a ser la musa. Es que ese es el tema, no es el problema que sea la mamá, porque hay grandes personajes de mamás, tampoco que sea la musa, hay personajes que son musas y son muy interesantes. El problema es que no les dan más profundidad, aparte de ese rol determinado. La mamá es la mamá y listo, tenía sus ambiciones y punto. Pero no lo sientes como una persona verdadera, con otros sentimientos. Es como que le alcanza para un sentimiento nomás en el momento, y era. Finalmente son roles como utilitarios, en verdad es como esa sensación de pongo este rol aquí porque en verdad tiene que existir alguien que sea una mamá, pero no utilizo el personaje, no creo el personaje, en verdad su única característica es que es mamá, o su única característica es que tiene esta situación, no así como, no sé, prostituta. En general le dan cero profundidad porque son personajes utilitarios y en verdad no van a profundizar más allá en qué puede sentir esa persona o qué otro rol cumple en una sociedad, en su propia vida. Al final simplifican al personaje, que generalmente son mujeres, a una sola visión y terminan como perdiéndose una riqueza como de historia detrás del personaje que, no sé, al final te hace pensar que el libro fue casi una pérdida de tiempo en el sentido de, no sé, pudiste aprovechar mucho más tu variedad de personajes y no lo hiciste. Que sirve básicamente para el desarrollo de la historia y listo. Para su momento. Porque pueden haber personajes femeninos mal escritos, pero de repente te das cuenta que son todos los personajes mal escritos. Entonces, claro, es un tema de habilidad del autor o la autora y tú dices, ok, acá no tiene que ver con un tema de machismo. Claro. Pero cuando te das cuenta que es una persona que efectivamente escribe bien, que es capaz de hacer buenos personajes, pero los personajes femeninos no son buenos, eso es machismo. Claramente. O la única evolución que puede tener un personaje femenino es que es ruda, pero después se enamora. Y ahí deja de ser ruda. Porque lo único que nos puede pasar en la vida es enamorarnos. Eso es lo único que nos hace cambiar. Entonces, eso y después tener un bebé. Eso. Cuando somos mujeres completas. Esos son los momentos icónicos en la historia de cualquier mujer. Cualquier personaje femenino pasa por eso. Da lo mismo como era antes, porque después se enamora y pasa a ser la amante, esta chica que solamente piensa en el amor y luego tiene un hijo y pasa a ser la mamá. Y es lo que dice la Nati, que se pierden muchas historias porque nos simplifican a esos roles tan establecidos. Yo siento que ahí hay un tema también de la empatía de los autores, porque pasa lo mismo cuando un autor escribe middle grade, y como que trata de meterse en la mente de este niño de 12 años, y lo hace súper, súper infantil, y súper poco consciente, y lo hace tonto, y un niño, por ser menor, no es tonto. O sea, tener menos años no te hace más tonto, eso es una visión súper adultocentrista.
básicamente. Entonces, el hecho de que un autor, un hombre adulto, no pueda ponerse en la posición de una mujer para darle un poco más de profundidad, aparte de ser simplemente una etiqueta de amante, de esposa, de hija, de musa, de verdad me dice mucho acerca del desarrollo emocional como de esa persona. ¿Cómo no se te ocurrió que tienes un personaje y le tienes que dar un poquito más de complejidad, más allá de la etiqueta que le diste? También viene por el hecho de que los hombres siempre han tenido personajes hombres con los que sentirse identificados. Están acostumbrados a que los hombres tengamos mucha variedad. Con los hombres podemos tener personajes tontos, personajes inteligentes, personajes buenos, personajes malos, personajes ambiguos. En cambio, las mujeres hemos tenido un rango tan acotado de personajes que piensen que nosotros hicimos una lista relativamente corta de personajes que rompieron estos esquemas de libros que hemos leído. Entonces, claro, cuando se salió un personaje femenino del esquema, nosotros nos llama la atención. Pero un hombre que está acostumbrado a que los personajes masculinos desde siempre acarrearan todo el rango que podía tener un personaje, están acostumbrados a darle de nuevo esos mismos rangos a los personajes masculinos y volver a las mujeres a los mismos roles que siempre han estado leyendo. Si es lo que se nos redujo en toda la literatura. Hasta que llegaron mujeres a escribir mujeres. Porque tuvieron que llegar mujeres a escribir mujeres para que nos representaran de verdad. Y esas mujeres que escriben mujeres son solo leídas por mujeres. La peor tragedia de la literatura. Recién ahora se ve más a hombres leyendo mujeres. Me encanta cuando me hablan que están leyendo a más autoras mujeres o que un hombre hetero está leyendo libros de temática de diversidad. Porque antes de verdad los lectores masculinos, miren, los autores masculinos se encasillaban mucho en el tipo de libros que escribían y los lectores masculinos también. De hecho, en las librerías tienen como toda esta opción de libros para hombre, libros para papá, a diferencia de los libros para mamá. Hay autores que no los cruzas, no le puedes recomendar Isabel Allende a un hombre. Esa es una autora para mujeres. Entonces, afortunadamente ahora se están rompiendo esos como límites, esos roles asignados de la literatura para mujeres, de la literatura para hombres, y ya no es tan común, pero aún está, aún está. Es como algo tácito en el aire de estos hombres que escriben este tipo de mujeres, que leen cierto tipo de libros, y también sucede con las mujeres, también nosotros estamos ahí en algún tipo de ¿cómo decirlo?, burbuja del tipo de libros que leemos, pero luchamos contra ellos, estamos tratando de romper el esquema. Pero es cuático lo que dice. Sé que no estamos saliendo de lo que es como personajes femeninos como tal, pero piensen que Victoria Schwab escribió con B.E. Schwab para que no supieran que era mujer y para que A Darker Shade of Magic no fuera catalogado como juvenil solo porque B es mujer. Nora publicó una trilogía que marcó historia a los Hugo, que se llevó cada uno de los libros un premio Hugo, como N.K. Jemisin, porque a los hombres les duele ver un nombre de una mujer en un libro y automáticamente lo catalogan, como dice la Kate, como libro mujer y no lo leen. Y es así, onda, hay comentarios que le llegaron a Beach Up de, uy, yo no hubiese leído este libro si hubiese sabido que era mujer, o leí este libro sin saber que eras mujer. No, y lo peor es que está ahí siempre el cuestionamiento, porque a Nora, incluso cuando supieron que era mujer, que había escrito estos 3 libros maravillosos, es que los premios los ganó por ser mujer, y no porque había escrito 3 libros maravillosos. Siempre va a haber un cuestionamiento, ya, igual no estamos yendo a otro tema, pero de verdad cuando hablar de estos temas es como imposible a veces separarlos, pero está como siempre ese cuestionamiento a ser mujer, y a lo que escribes, y a lo que lees. Bueno, ya nos estamos saliendo mucho del tema, en verdad terminamos de hablar un poco de personajes femeninos, sin embargo queremos decirles que nos vayan dejando en YouTube específicamente, que pueden dejar comentarios, o en Instagram también, nos pueden dejar comentarios sobre personajes femeninos que les llamen la atención, su fortaleza, y que nos expliquen, conversemos un poco de personajes femeninos interesantes, que al final pueden abrirnos las puertas a nosotros a leer a otros libros, y ojalá que a ustedes también les haya abierto las puertas para darle oportunidad a los libros que he mencionado. Recuerden que el capítulo está disponible en Spotify y en YouTube, y nos pueden dejar comentarios. Además nos pueden seguir en redes sociales, donde además anunciaremos el tema del siguiente capítulo. Adiós. Sí, grabamos. El capítulo de hoy se llama Destripando un libro, personajes femeninos, y es el inicio de una
nueva serie de capítulos que tenemos planeados, en los que, como su nombre lo dice, la idea es... Asiento, estoy como... Lo siento. Dale. Lo siento, ya no quiero ser un adulto. Yo no quiero ser Camila, Kate no quiere ser adulto. ¿Te das cuenta que hemos hecho menos que el otro? Como que el otro igual colapsábamos, pero después fallé en la presentación. Yeah. Ay, bueno, así estamos nomás, pues. Sabemos que no sabemos nada. Yo no Ay, sé, ya no- Ya no sabemos hablar de nuevo. De nuevo no sabemos hablar, me encanta. Ay, ¿por qué hacemos esto? Vamos a acostarnos. Estuvimos hablando 2 horas de seguido y ahora Ahora no. no sabemos hablar. Me encanta. Pero no me pude ni presentar, es que yo estoy en shock, no puedo creer que haya olvidado presentarme. Ya. ¿Nadie quiere agregar algo? ¿Nadie quiere decir sí, de acuerdo? Sí, de acuerdo. Y la Kate me da su apoyo, así como, Sí. no, a ti no tienes nada que decir. No sé qué más decir, espérate. Es como rayos, me quedé en blanco. La Cami ya te mencionó, tenéis que decir algo. Sí, lo siento, te eché al agua. Totalmente.